Estamos cocinando champús de maíz blanco. Hicimos moler maíz blanco crudo, la harina le mezclamos, calentamos agua en una caldera, mezclamos, estuvo tibiecito y le tapamos y le dejamos por 3 semanas. Después de las 3 semanas es que ya le venimos a cernirle y a cocinar y estamos cocinando ahí. Le hago hervir agua más de la mitad. Está hirviendo, yo le pongo. Desde que hirvió ahí de la caldera, con 4 horas cocina ya listo para servirse. Toca estar menea para que no se asiente, no queme. Pues si chayando, asienta. Ay, asienta nomás. Ay, asienta. O sea, cuando nos tiene normalito quemando en la lumbre, ahí se asienta, viene a quemar. Ya, sango, ya comí. Ah, ¿Qué es sango? pesando. Ah. ¿Qué vamos a traer? Arrayán, ¿Qué más? naranja agria, hoja. Laura, le ponemos. Traes. Traes, Laurel. Las hierbas que mi mami me enseñó a poner es arrayán, es las hojas de naranja agria y una matita que se llama cunguna, dice. ¿Y cómo se llama este? Ninguna. Oye. Para cocinar así, champú nomás ocupamos. Mi mamita sabía cocinar así. ¿Qué rato se ponen las hierbas? Ya, arrayanca de poner nomás, es que como hechizo no cocina, es que ya cerca de salir se pone. De naranja tan, ya cerca de salir nomás. ¿Qué voy a poner eso? Corisgo. Cebolla. Ajos con nade. Aquí están por acá. Ya este lo pone para acá. Cuando ya está, toca ver con la nosotros decimos bicha, ¿no? Con eso se le ve y si le alza así es que baja como una así, todo recto, cae así como una ola, algo así. Ahí y está listo ya. Si caso contrario, nos falta todavía. Coles faltan. Repollo. Mira, repollo. ¿Qué ya con qué petón? Se cocina sin azúcar. Se prepara escada para servirse, porque si es que prepara bastante cantidad o en la olla mismo, se hace bien suelto y no vale, ¿sí, Daniel? Se recomienda es que cada para servirse un tantito que van a servirse nomás a preparar, si con panela o con azúcar. Aquí mi familia es, nosotros llegamos del terreno haciendo alguna cosa de alguna parte, entonces más utilizamos es como que fuera jugo o agua, algo así. Nomás antes mis papás solamente sabían hacer es solamente en 2 de noviembre, una vez al año nomás sabían hacer. Pero últimamente yo les doy cocinando 3 veces al año, 4 veces al año. Mi mami tiene la costumbre de cocinar así y compartir a los hijos y a los nietos, poquito a poquito. Estamos cocinando champús de maíz blanco. Hicimos moler maíz blanco crudo, la harina le mezclamos, calentamos agua en una caldera, mezclamos, estuvo tibiecito y le tapamos y le dejamos por 3 semanas. Después de las 3 semanas es que ya le venimos a cernirle y a cocinar y estamos cocinando ahí. Le hago hervir agua más de la mitad. Está hirviendo, yo le pongo. Desde que hirvió ahí de la caldera, con 4 horas cocina ya listo para servirse.
toca estar menea para que no se asiente, no queme. Paciencia, ya tú asienta. Ay, asienta nomás. Asienta. O sea, cuando no tiene normalito quemando la lumbre, ahí se asienta, viene a quemar. Ya, sangre, ya comí. Ah, ¿Qué es sango? empezando. Ah. ¿Qué vamos a traer? A rayar, ¿Qué más? naranja agria, hoja. Laura, le ponemos. Trae. Laurel. Las hierbas que mi mami me enseñó a poner es arrayán, es las hojas de naranja agria y una matita que se llama cunguna, dice. ¿Y cómo se llama este? Ninguna. Sí, huele. Para cocinar así, champú nomás ocupamos. Mi mamita sabía cocinar así. ¿Qué rato se ponen las hierbas? Ya, arrayanca de poner nomás, es que como hechizo, no nada. Es que ya cerca de salir se pone. De naranja tan, ya cerca de salir nomás. ¿Qué voy a poner eso? Corisgo, Cebolla. cebolla, ajos con nada. Aquí tampoco. Ya este pone para acá. Cuando ya está toca ver con la nosotros decimos bicha, ¿no? Con eso se le ve y si le alza así es que baja como una así, todo recto, cae así como una ola, algo así. Ahí y está listo ya. Si caso contrario, no falta todavía. Coles falta, Coles faltan. coles faltan. Repollo. Veja, repollo. ¿Qué ya con Se cocina sin azúcar. Se prepara escada para servirse, porque si es que prepara bastante cantidad o en la olla mismo, se hace bien suelto y no vale. Si dan, se recomienda es que cada para servirse un tantito que van a servirse nomás a preparar, si con panela o con azúcar. Aquí en mi familia nosotros llegamos del terreno haciendo alguna cosa de alguna parte, entonces más utilizamos es como que fuera jugo o agua, algo así. Nomás antes mis papás solamente sabían hacer solamente en 2 de noviembre, una vez al año nomás sabían hacer. Pero últimamente yo les doy cocinando 3 veces al año, 4 veces al año. Mi mami tiene la costumbre de cocinar así y compartir a los hijos y a los nietos, poquito a poquito.